Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase virtual de matemática. En esta ocasión vamos a dar inicio a la unidad 4, que básicamente lo que vamos a ver en esta unidad es el concepto de lo que es una función y vamos a trabajar con distintos tipos de funciones. Vamos a identificar qué gráficas van a ser funciones y cuáles no. Y vamos a realizar ciertas operaciones sobre esas funciones, que vamos a ir viendo más adelante a lo largo de esta unidad. Esta unidad, junto con la unidad 3, serían como la más importante, o sea, la que vimos hace un rato, la unidad 3 de lo que era ecuaciones, esa es bastante importante, y la unidad 4 también. Y generalmente son las que más entran en los exámenes. Por eso es importante que en esta no les quede ningún tipo de duda. Bien, vamos a empezar con algunos conceptos previos al concepto de función. El primero que vamos a ver es el producto cartesiano. El libro, ¿cómo lo define? Dice, el producto cartesiano de dos conjuntos A y B, que se simboliza como el producto de A por B, es el conjunto de todos los pares ordenados que tienen como primer elemento un elemento de A y como segundo elemento un elemento de B. Esto es muy importante, el concepto de cuando se refiere a pares ordenados. Pares ordenados quiere decir que no puedo alterar el orden en el que van a aparecer los elementos dados los conjuntos que me están dando. Para que se entienda esto vamos a ver el ejemplo siguiente. Dice, dado el conjunto A, que está formado por los elementos A, B, C, y el conjunto B por los elementos 1, 2, 3, el producto cartesiano A por B puede observarse como el conjunto de puntos pares ordenados expresado en este par de ejes cartesianos. Acá lo que se hace en el producto cartesiano es cada elemento de A, que es el primero que yo observo en el producto cartesiano, y eso es muy importante porque el orden no se puede alterar. Si yo veo primero el conjunto A, tengo que trabajar primero con los elementos de A. Son los primeros que van a aparecer en nuestro par ordenado. Entonces, A lo puedo combinar con todos los elementos del conjunto B. Entonces, el primero que me quedaría sería A, punto y coma 1, que sería el primer punto que ustedes están viendo en el margen izquierdo inferior, este A1, que en forma analítica se expresa así: A, punto y coma 1, siempre el primer elemento va a pertenecer al primer conjunto que yo vea en el producto cartesiano. Otra combinación posible de A es A, punto y coma 2 y A, punto y coma 3, que serían estas tres que están acá. Una vez que se terminaron las combinaciones posibles entre A y los elementos de B, paso al de B. Sería B, punto y coma 1, B, punto y coma 1, B, punto y coma 2, B, punto y coma 3, y así sucesivamente con todos los elementos de A, que sería C punto y coma 1, C punto y coma 2 y C punto y coma 3. Si nosotros representamos en el eje de las X el primer conjunto, tendríamos que poner como los elementos A, B y C. Si ustedes se dan cuenta, acá no es necesario que haya un número. Acá lo hemos ordenado a las letras en orden alfabético. Y en el eje Y, que era el que nosotros utilizábamos como eje Y o de ordenadas, representaríamos al segundo conjunto formados por sus elementos, que son 1, 2, 3. La intersección entre ambos elementos del conjunto A y B representan los distintos pares ordenados. ¿Por qué se llaman pares ordenados? Porque este par no se puede alterar. No puedo poner primero el 1 y luego la letra A. Siempre se pone como primer elemento los que pertenecen al primer conjunto que yo veo en mi producto cartesiano. Eso es muy importante, por eso se le llaman pares ordenados, porque aparecen en un cierto orden. Si yo hubiese puesto el producto cartesiano B por A, entonces en lugar de aparecer una letra, en el primer elemento de dicho par aparecería un número. Por lo tanto, no es conmutativa esta propiedad, no es lo mismo decir A por B que B por A. Bien, dice, sean los conjuntos A dado por los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B dado por los elementos 1 y 2, escribe por extensión el producto cartesiano A por B. Esto es lo que yo he hecho justo en A. Entonces, voy haciendo la combinación de todos los posibles elementos de A con los de B. Me quedaría 1 punto y coma 1, 1 punto y coma 2, que serían estos dos primeros que están acá, 2 punto y coma 1, 2 punto y coma 2, y por último 3 punto y coma 1 y 3 punto y coma 2. Respeten ese orden, chicos. Se combinan los primeros elementos que ven en el conjunto del producto cartesiano con los elementos del segundo. Si uso lo gráfico, entonces este sería mi conjunto A, el eje X, y este sería mi conjunto de las Y, que sería el conjunto B. Entonces el primero, cuando lo gráfico, me queda 1, 1, la intersección acá, que sería este puntito, 1, 2,
2, 1, 2, 2, 3, 1 y 3, 2, que serían estos 6 puntos que están viendo acá de forma analítica, pero representados gráficamente, que sería la segunda consigna. Todas las demás se las dejo a ustedes como actividad. Si ustedes se fijan acá, ahora le piden el producto, en la actividad que van a tener que hacer, le piden el producto cartesiano B por A. Ahora en lugar de combinar este con este, van a tener que combinar el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 1. O sea, de forma inversa lo que hice yo. El primer elemento que le va a tener que aparecer acá, en estos pares ordenados, van a ser los de B. Y el segundo los de A. Y cuando lo grafiquen va a pasar lo mismo. Ahora el eje X va a pertenecer a B, el eje X va a pertenecer a B y el eje Y va a representar los elementos de A. Bien. En la actividad 2 me dice, marca en los ejes de coordenadas cartesianas los puntos del plano que participan. Acá me pone n por n. Acá el conjunto que yo tengo, n, recuerden de la unidad 1, n representaba el conjunto de los números naturales. Entonces, en el eje de las x, que sería el que simboliza mi primer conjunto, solamente podría utilizar los números naturales. Si ustedes recuerdan, los números naturales eran todos aquellos que se podían contabilizar a través de enteros positivos sin incluir el 0. O sea, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. Como los dos conjuntos, tanto el A y el B, pertenecen a los naturales, o sea, a los enteros positivos sin incluir el 0, solamente los puntos que podríamos representar acá son las intersecciones de todos aquellos que sean números naturales. El 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 8 y así sucesivamente. Yo puse algunos puntos, pero quedarían todos estos puntos en las intersecciones de enteros positivos. Este punto que está acá no participaría porque el 0 no pertenece a los naturales. Y acá los dos conjuntos que tenemos son de los naturales tanto para el conjunto A como para el conjunto B. El otro que hice, estos dos se los dejo a ustedes como actividades, es este. Acá dice que el conjunto A pertenece a todos los reales y el conjunto B también pertenece a todos los reales. En este caso es imposible ir poniendo puntitos porque me quedaría una imagen como la que ustedes están viendo, un rectángulo todo sólido, ya que los puntos estarían tan cerca entre sí que se colorearía todo el cuadrante 1. Acá, cuando yo represento esto, me va a quedar toda esta zona representada junto con toda esta que está acá y junto con toda esta que está acá. O sea, me quedaría coloreado todo el eje cartesiano. Yo solamente puse este, pero en realidad me quedaría coloreado todo. No quise ponerlo completamente todo porque me iba a quedar un rectángulo amarillo y no se iba a entender nada. Pero en definitiva tendría que quedar coloreado todo este gráfico que está acá. Yo no lo quise colorear porque si me iba a tapar esta zona, se me iba a tapar el eje cartesiano, así que decidí colorear esto. Pero recuerden que es todo el eje cartesiano que debería quedar coloreado, porque los reales representan todos los números de la recta numérica, tanto en el eje de las x como en el eje de las y, porque mi conjunto A está formado por todos los reales y mi conjunto B también. Entonces serían las intersecciones de todos los números que ustedes están viendo, tanto en el eje de las x como en el de la y. Le quedaría todo esto coloreado. Bien, esos dos se los dejo a ustedes. Este que está acá quiere decir que son todos los enteros negativos incluyendo al 0 y acá todos los el conjunto B, todos los enteros positivos, por eso tiene un positivo acá, incluyendo al 0. Eso fíjense después cómo le va a quedar coloreado y en caso de tener alguna duda la vemos durante el horario de consulta. Bien, relación entre conjuntos. Vamos a ver qué significa una relación entre conjuntos. Dice, una relación de un conjunto A en un conjunto B es cualquier conjunto de pares ordenados de A por B. O sea, lo que acabamos de ver, la relación de producto cartesiano. Al conjunto A se lo denomina conjunto de partida y al conjunto B conjunto de llegada. Dice ejemplos. Continuando con el ejemplo anterior, mi conjunto A que estaba formado por los elementos A, B y C y mi conjunto B por los elementos 1, punto y coma, 2, punto y coma 3, el producto cartesiano había sido A, punto y coma 1, A, punto y coma 2, A, punto y coma 3, después con el B, B, punto y coma 1, B, punto y coma 2, B, punto y coma 3 y así con C. Algo importante acá
es que ahora a este conjunto, al primero que ustedes ven en el producto cartesiano, se le va a llamar conjunto de partida, es del conjunto del cual yo parto. Y el conjunto B le vamos a llamar conjunto de llegada. Después, más adelante, vamos a ver que el conjunto de partida puede recibir también otros nombres como dominio. Y el conjunto de llegada, como imagen, también se le puede llamar o codominio. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice, algunas relaciones. Acá tenemos una relación en donde vemos una serie de pares ordenados y me ponen que el conjunto este, que está formado por estos pares ordenados, está incluido. Recuerden que esta U acostada significa está incluida en el producto cartesiano. Si ustedes se fijan, está incluido. Tenemos A punto y coma 1, A punto y coma 2 y A punto y coma 3. Si ustedes se fijan, estos pares ordenados que están acá, como pertenecen al producto cartesiano, representan lo que se llama relación, que era esta definición que habíamos visto acá. Una relación de un conjunto A en un conjunto B es cualquier conjunto de pares ordenados de A por B. Acá tenemos 3 pares ordenados que pertenecen a mi producto cartesiano. Este que está acá, B punto y coma 1, si ustedes se fijan, ese par ordenado en la relación R sub 2 también forma una relación porque pertenece al producto cartesiano A por B. Y estos que están acá también pertenecen. Acá este par ordenado pertenece al producto cartesiano, B1 también pertenece y C punto y coma 3 también pertenece. Por lo tanto, todo esto se llama relación, porque cada uno de los pares ordenados que vemos acá pertenece al producto cartesiano A por B. Si nosotros graficamos cada una de estas relaciones, lo que estamos haciendo es graficar un subconjunto de mi producto cartesiano. Si graficamos la relación R1, tendríamos A1, A2 y A3. Si graficamos la relación R2, tendríamos solamente un puntito que es el B1, y si graficamos la relación R3, tendríamos los pares ordenados A1, B1 y C3. Todos esos puntos son relaciones porque pertenecen al producto cartesiano A por B. Recuerden que el producto cartesiano, cuando lo graficábamos, estaba formado por 6 puntos, que eran todos estos que estaban acá. Cada uno de estos que hemos graficado, cada una de estas relaciones, serían subconjuntos de mi producto cartesiano. ¿Por qué subconjuntos? Porque se encuentran dentro, completamente dentro de este conjunto más grande, que le llamábamos producto cartesiano. Así que, para no complicar tanto, una relación básicamente es un subconjunto que está formado por los pares ordenados de un determinado producto cartesiano. En este caso, del producto cartesiano A por B. Bien. Estas relaciones graficadas en sistemas de ejes coordenadas cartesianas que vemos acá también se pueden representar por medio de diagramas de Venn. El conjunto A lo vamos a simbolizar como una especie de círculo y dentro de este círculo vamos a poner los elementos por los que estaba formado el conjunto A. Si nos vamos a la diapositiva anterior, eran 3 elementos, A, B, C. Y acá vamos a poner todos los elementos del conjunto B, que sería el conjunto de llegada que le habíamos llamado. Si ustedes se fijan, era 1, 2, 3, entonces escribimos esos elementos en el conjunto B, 1, 2 y 3. En la primera relación nosotros teníamos A1, A2 y A3, entonces para representar eso mismo en el diagrama de B, del elemento A, sacamos 3 flechitas que se vinculen con cada uno de los elementos de B. Sería A1, A2 y A3. En la relación 2, solamente tendríamos una flechita que va de B a 1, de B a 1. Y en la relación 3 tendríamos 3 flechitas, una que va de A a 1, de A a 1, otra que va de B a 1, de B a 1, y por último, una que va de C a 3, de C a 3. Es por eso que este se le llama conjunto de partida, porque de acá parten las flechas y acá llegan. Este se le llama conjunto de llegada. Lo único que hemos hecho es, en lugar de utilizar un gráfico, utilizar un sistema de ejes cartesianos, utilizar una especie de gráfico llamado diagrama de Venn para representar estas mismas relaciones que ustedes están viendo acá. Bien, dicen, en general se puede escribir R aplica de A a B, eso se lee así. R aplica de A a B para expresar la relación R tiene como conjunto de partida A
y como conjunto de llegada B. Por ejemplo, en la relación R sub 3, que era esta que habíamos visto acá, el conjunto de partida, perdón, es A, o esto también se puede leer en términos matemáticos, aplica de A B. O sea, el conjunto de partida es A y el conjunto de llegada sería B. Acá esto está todo mal. O sea, ¿en qué sentido está todo mal? Estas relaciones parece que se ha equivocado el libro y la ha tipeado mal. En realidad acá lo que ha querido poner es, primero R3 acá, 2 puntos, A, flechita 1. Eso se lee de la siguiente manera. En la relación R3, 2 puntos, el elemento A tiene como elemento de llegada 1. En la relación R3, 2 puntos, como ven acá, el elemento B tiene como llegada el elemento 1. Y en la relación R3, 2 puntos, el elemento C tiene como elemento de llegada el 3. Bien, dice, el dominio de una relación R es el conjunto de todos los elementos del conjunto de partida que participan en la relación. Se denota como dominio de R, o sea, sería este nuestro dominio, porque es el conjunto de todos los elementos de partida. Este es mi conjunto de partida, habíamos dicho. La imagen de una relación R es el conjunto de todos los elementos del conjunto de llegada que participan en la relación. Se denomina imagen de R o IR, que se representa lo mismo, imagen de R. Dice, si R tiene como conjunto de partida y como conjunto de llegada B, entonces el dominio de R está incluido en el conjunto A y la imagen de R está incluida en el conjunto B. Observando las relaciones dadas anteriormente, vemos que el dominio de R1 sería A, solamente A. ¿Por qué solamente A? Porque acá es muy clara la definición. Dice, el dominio de una relación R es el conjunto de todos los elementos del conjunto de partida que participan en la relación. Acá, de los tres elementos, el único que participa en la relación es A. Por eso, el dominio de mi primera relación R1 es solamente A, por más que esté formado por tres elementos. La imagen de R1, como participan estos tres, sería 1, punto y coma 2, punto y coma 3. El dominio de R2, acá como participa solamente el elemento B, el dominio de R2 va a ser B. Mientras que la imagen va a ser 1 de la relación R2. Acá se han comido también, han tipeado mal y faltaría una R mayúscula. El dominio de R3 sería ahora A, punto y coma B, punto y coma C, ya que los tres elementos están participando en esta relación. Y la imagen sería 1, punto y coma 3, ya que el 2 no le llega ninguna flechita, no participa. Si ustedes se fijan, la imagen de R3 sería igual a, abro llaves, 1, punto y coma 3. Bien. Dice, actividad 3, vamos a hacer la actividad 3. Considera el conjunto formado por los precios de un bien. Entonces, acá en el conjunto A, esto me están representando los precios que vale un determinado bien. Cuando vale 0 pesos, 5 pesos, 10 pesos o dólares, no importa la unidad monetaria que utilicemos. 0, 5, 10, 15, 20 y 25. Y el conjunto B, acá dice que me está representando la cantidad demandada de dicho bien. O sea, ¿cómo se leería esto? Seguro que en economía ya esto lo deben haber visto, la ley de la oferta y la demanda. Si el precio de dicho artículo vale 0, la cantidad demandada acá, perdón, estamos acá. Dice, la siguiente tabla de valores muestra la relación observada entre la demanda de un bien y el precio del mismo. Si el precio vale 25, la cantidad demandada vale 0. Entonces, este 25, acá lo vamos a relacionar con este 0 que está acá. Cuando vale 20 el precio, la cantidad demandada vale 20. Cuando el precio vale 15, la cantidad demandada vale 40. Cuando el precio vale 10, la cantidad demandada vale 60. Y cuando el precio vale 5, la cantidad demandada vale 80. Cuando el precio vale 0, la cantidad demandada vale 100. O sea, este 0 lo relacionaríamos con este 100. Si bien nosotros vimos en el producto cartesiano que este 0
se podía relacionar con cada uno de estos elementos, 0, 20, habíamos hecho todos los pares ordenados, 0,0, 0,20, 0,40, ahora estamos considerando solamente determinados pares ordenados. No queremos la relación de este elemento con todos los elementos del conjunto B. ¿Y cómo nos damos cuenta que no queremos eso? Porque en la tabla nos dicen solamente que nos tenemos que focalizar en las relaciones que nos están dando acá. Dice, como pregunta, ¿qué representan los datos que aparecen en la tercera fila de la tabla? Recuerden que estos son las columnas y esto que están acá se llaman filas. En la tercera fila representa que cuando el precio vale 20, cuando el precio del bien sea 20, la cantidad que se demandará van a ser también 20 bienes. ¿Podemos expresar la información que obtenemos en la tercera fila mediante un par ordenado? Exprésalo, sí, se puede. Pondríamos, abrimos paréntesis, 20, punto y coma 20. Recuerden que el 20 pertenece al primer conjunto que nosotros vemos acá, que es el del precio. Esto me está diciendo que cuando el precio vale 20, la cantidad demandada vale 20. Esto si lo representamos en un sistema de ejes cartesiano, que lo vamos a ver más adelante, en el eje de las X, recuerde que siempre van el primer conjunto que ustedes están viendo, que sería el conjunto A. Entonces en el eje de la X representaríamos el precio y en el eje de las Y la cantidad demandada. ¿Y se significa lo mismo el par ordenado 15-40 y el par ordenado 40-15? No, no significan lo mismo porque justamente son pares ordenados. Si yo cambio el orden, significan cosas distintas. Acá me está diciendo que cuando el precio vale 15, yo demando 40 bienes. Cuando el precio vale 15, la cantidad de bienes que yo demando son 40. O sea, supongamos que los bienes que yo estoy considerando son chicles. Cuando vale 15 pesos un chicle, a mí me interesa comprar 40. Mientras que cuando vale 40 pesos, a mí me interesa solamente comprar 15. ¿Vieron cómo se modifica? No representa lo mismo. Acá me está diciendo que cuando vale 15 pesos, yo demando 40 de esos bienes. Mientras que cuando vale 40 pesos, mi chicle yo solamente estoy interesado en comprar 15. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Bien, vamos, si nosotros graficamos esos puntos, tendríamos, acá recuerden que iría el precio, mi primer conjunto, que era este que habíamos visto acá, el precio, y la cantidad demandada estaría acá en el eje de la Y. Cuando el precio vale 25, la cantidad que yo demando, habíamos dicho que era 0. Cuando vale 20, demando 20. Cuando vale 15, que estaría justo por acá el 15, demando 40. Cuando vale 10, justo en la mitad entre 0 y 10 estaría 10, demando 60. Y cuando vale 5, demando 80. Y cuando vale 0, demandaría 100, que estaría acá. Ese puntito no lo hará. Dice, recuerda que el eje horizontal se denomina eje X o eje de abscisas, donde X toma los valores de la variable independiente. Ahora, la variable independiente para mí sería el primer conjunto que yo vi, que era el conjunto, habíamos dicho, de los precios. Mientras que el eje vertical, que es el eje Y o eje de ordenadas, colocamos los valores de la variable dependiente, que era la cantidad demandada. ¿De qué va a depender la cantidad que yo demande? Y del precio que tenga el bien. Mientras más alto sea el precio del bien, menos voy a demandar. Eso es una relación casi evidente. Mientras más alto sea el precio de un bien, menos cantidad va a ser la que se demande. Y viceversa, mientras más bajo sea el precio de un bien, como en este caso, mientras más bajo sea el precio de un bien, más alta va a ser la cantidad que se demande. En este caso, la relación que nosotros hemos encontrado entre el precio y la cantidad demandada ha sido una relación lineal, la ecuación de una recta, básicamente. Bien, definamos ahora una función. Ya que hemos visto todos estos conceptos previos, vamos a definir una función. Dice, una relación entre dos conjuntos es una función si a cada elemento del conjunto de partida, recuerden que el conjunto de partida era el primer conjunto que nosotros considerábamos en el producto cartesiano. Si a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada.
Ahora veamos, dice, considera las relaciones R1, R2 y R3 dadas como ejemplo y revisa cuál o cuáles de ellas son funciones. Identifica para aquellas que no lo son qué propiedad no cumple. Fijémonos en la primera. La primera, ¿por qué no es de función? Por lo siguiente, porque me dice que cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Acá, a este elemento le está correspondiendo más de un elemento en el conjunto de llegada. Este elemento que está acá se está relacionando con tres elementos del conjunto de llegada, cuando se tiene que relacionar con un único elemento del conjunto de llegada. Por eso no es función. Y tampoco es función porque cada elemento se tiene que relacionar con un único elemento del conjunto de llegada. Acá solamente un elemento es el que se está relacionando. Se deberían relacionar estos tres y a su vez cada uno solamente con uno de estos que están acá. ¿Qué quiere decir? Que de cada elemento solamente tiene que salir una única flecha para que sea función. Acá no es función porque de este elemento salen tres flechas y de estos no salen ninguna. Este tampoco no es función, porque si bien este elemento se relaciona con un único elemento de el conjunto de llegada, estos que están acá no se relacionan con ningún elemento. Entonces, por lo tanto, esto tampoco es función. Bien. Este que está acá sí es función, porque cada elemento se relaciona con un único elemento del conjunto de llegada. Por más que estos dos se relacionen con el mismo elemento, porque nada de eso dice la definición de función. No dice que este elemento se tiene que relacionar con un elemento distinto de este que está acá. Acá solamente me está diciendo que cada elemento del conjunto de partida se tiene que relacionar con un único elemento del conjunto de llegada. Y todos estos elementos lo cumplen. A se relaciona solamente con uno, B se relaciona solamente con uno, y C se relaciona únicamente con 3. Este no lo cumple porque A se está relacionando simultáneamente con 3. No importa que estos dos elementos se relacionen con el mismo elemento del conjunto de llegada. Porque nada de eso dice la definición de función. No dice que A y B se tienen que relacionar con elementos diferentes. Bien. Vamos con la actividad 5.2. Yo en la actividad 5.2 voy a hacer el A para que se entienda. Y les dejo a ustedes el B, el D y el E. En realidad sería B, C y D. ¿Cuáles de las siguientes frases corresponden a funciones? Justifica tu respuesta. Ser padre de. Bueno, a ver, consideremos esto. Supongamos que en el conjunto A yo coloco los nombres de los padres de mis alumnos que están en economía. Y en el conjunto B coloco los hijos de todos los padres de justamente del curso de economía. Entonces, si nosotros nos fijamos, supongamos que justo yo tengo un alumno en el curso de economía que su padre se llama Juan y que el hijo que asiste a esa clase se llama Matías. Si Juan solamente tuviera un único hijo, Juan se relaciona con Matías. Ahí sí sería función, pero generalmente los padres suelen tener más de un hijo. Entonces, generalmente la relación ser padre de no es función, porque supongamos que Juan no solamente tiene como hijo a Matías, sino que también tiene como hijo a Pedro. Entonces, de Juan, del conjunto este, que le habíamos dicho conjunto de partida, de Juan van a salir más de una flechita. Se va a vincular con Pedro y con Matías, porque tiene dos hijos. Por lo tanto, ser padre de no sería una función, porque de cada uno de los elementos del conjunto de llegada, que los elementos serían los nombres de los padres, pueden salir más de una flecha, si es que tienen más de un hijo. La única forma para que esto fuera función es que todos los padres solamente tuvieran un único hijo. Y que todos los padres se llamaran diferentes para que de un mismo nombre del padre no salgan más de una flecha y se relacionen con otros nombres. Bien, entonces ser padre de no puede ser función. El cuadrado de un número tampoco puede ser función. Porque... No, sí, el cuadrado de un número sí puede ser función. Porque
El cuadrado de un número, siempre la raíz cuadrada de un número no puede ser función, pero el cuadrado de un número sí puede ser función. ¿Por qué? Para un número dado, el cuadrado de dicho número siempre es único. O sea, si yo acá tengo el 3, vamos a suponer que el conjunto de partida son todos números. Y el conjunto de llegada son los cuadrados de dichos números. Si yo tengo acá un 3, el 3 este se va a relacionar solamente con el 9, porque el cuadrado de 3 es 9. No existen más de dos valores posibles para el cuadrado de un número. El cuadrado de menos 3 también es 9. O sea, estos dos se estarían relacionando con el mismo, pero eso no implica que deje de ser función, porque sería el mismo caso que tendríamos acá. Por lo tanto, el cuadrado de un número sí es función. Bueno, estos dos se los dejo a ustedes, chicos, para que ustedes determinen si es o no funciona. Vamos con lo siguiente, dice, si f aplica del conjunto de partida al conjunto de llegada b, entonces es una función cuyo dominio de f es igual al conjunto de llegada. Dice, llamamos funciones reales a aquellas funciones que tienen el dominio incluido en el conjunto de los números reales. O sea, las funciones reales van a ser aquellas cuyo dominio pertenece al conjunto de los números reales. Acá ya no vamos a trabajar con imaginarios. Para que una función sea real, su dominio debe estar incluido en los números reales. Cuando no se especifica el dominio de una función, siempre se supondrá que es el mayor conjunto de números reales para los que la función está definida como tal. Este se llama dominio natural de la función. De acá en adelante no voy a seguir avanzando para no confundirlos, pero esto que está acá resaltado, porque lo que sigue en adelante no es tan importante, no aporta nada nuevo. Pero esto del dominio natural sí es importante entender qué es lo que significa. Muchas veces nosotros vamos a tener una función de este estilo, 4 sobre x menos 2, y no nos van a dar el dominio para el que está definida. Nosotros tenemos que encontrar qué dominio debería tener esa función para que devuelva solamente números reales. Entonces, fíjense en acá. Para saber eso, yo tengo que fijarme qué valor acá provoca que la función no me devuelva un número real. Si yo me fijo, el valor que produce eso es el 2. Porque cuando x valga 2, esta función que está acá definida así, me va a provocar un número que no sea real. Por lo tanto, esta función no va a poder ser real, ya que 2 menos 2 es 0, y 4 dividido 0 da infinito. Por lo tanto, esta función que está acá está representada en su dominio por todos los reales menos el 2. Eso se coloca así. El dominio de f representa todos los reales menos el 2. El 2 no se coloca porque justamente si yo hubiese colocado acá un 2, la función no me devuelve un número real. Por lo tanto, no puede ser una función real. Este sería el dominio natural de la función. Es decir, son todos aquellos valores que me permiten que la función me devuelva números reales. Esta función que está acá, por ejemplo, f de x igual a raíz de x, no puede ser una función real si yo considero que x toma valores negativos, ya que, por ejemplo, nosotros habíamos visto que la raíz de menos 9 no estaba definida en el conjunto de los reales, ya que si yo considero que es 3, 3 por 3 es 9, no menos 9, y si considero que fuese menos 3 por menos 3 me da 9 de vuelta positivo. La única forma de que me den negativo es utilizando números imaginarios. Por lo tanto, acá, para evitar utilizar números imaginarios, ya que mis funciones tienen que ser funciones reales, el dominio de f lo tengo que restringir a todos los reales positivos, ya que si acá x toma un valor negativo, la función me va a devolver un número que no va a ser real. Por lo tanto, el dominio natural, recuerden que el dominio natural son todos aquellos valores para los cuales la función me devuelve un número real, van a ser todos los reales positivos. Eso cuando lo van a tener que encontrar cuando no se especifique el dominio. Pero es fácil entender. El dominio básicamente es qué valor tiene que tomar acá x para que la función siempre me devuelva números reales. Bien. Vamos con la actividad 6. En la actividad 6 me dice, volviendo al ejemplo de la demanda y observando el gráfico seleccionado en la actividad 4, este gráfico que está acá, yo he borrado los otros para que se ve un poco medio desprolijo, pero no había forma de borrarlo sin que se vieran estas manchas. Así que lo que he hecho es básicamente borrar las otras funciones que le aparecen en su cuadernillo para que
no se confundieran y he dejado solamente la que analizamos en el ejemplo anterior, que era la del precio y de la cantidad demandada, que si volvemos en las diapositivas anteriores sería esta que está acá. Yo solamente grafiqué los puntitos, pero para graficar la ecuación completa lo que tienen que hacer es unir estos puntos. Si ustedes se fijan, esa gráfica es esta que está acá, graficada para más puntos. Dice, volviendo al ejemplo de la demanda y observando el gráfico seleccionado en la actividad 4, si consideramos la función bajo ningún contexto quiere decir desde el punto de vista matemático. ¿Cuál es el dominio natural? Y el dominio natural acá serían todos los reales, ya que si nos fijamos, esto es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta yo a x la puedo reemplazar por cualquier valor de x y me va a devolver siempre la función de un número real. Por lo tanto, el dominio serían todos los naturales. Dice, luego marca con un círculo aquellos conjuntos que tendría sentido considerar bajo el contexto dado, en el cual la variable independiente corresponde al precio del producto como dominio de la función demandada. Si ahora nosotros analizamos esta función desde un punto de vista con sentido, en este caso con un sentido económico, no tiene coherencia que los precios sean negativos y tampoco que las cantidades demandadas sean negativos. Por lo tanto, el dominio de f serían solamente los... acá me confundí, el dominio de f serían solamente los números reales positivos, porque el precio de un bien solamente puede tomar números reales, no necesariamente naturales. Ahí yo me confundí, yo quería marcar esta. Eso era la imagen de f. La imagen sí tienen que ser números naturales, porque las cantidades demandadas de un bien siempre son números enteros. Yo puedo demandar 5 o 6 celulares, pero no 7 celulares y medios. Salvo que esa cantidad demandada se exprese a través de una variable que sea continua, como por ejemplo la cantidad de kilos de arroz que demande. Ahí sí puedo decir, puedo demandar 2,5 kilos. Pero si el bien demandado es generalmente un producto físico, generalmente se representa a través de números enteros. Acá el dominio tendría que ser los reales positivos, incluyendo el cero. Porque el precio de un bien puede ir desde cero para cualquier valor positivo. Puede ser 10, 12, 13, 5,6 pesos, cualquier valor que sea siempre un real positivo. Esto que está acá en realidad entonces sería la imagen, porque las cantidades demandadas, como les digo, generalmente son números naturales. Y si nosotros graficáramos esto con sentido físico, el único sentido físico que tendría toda esta gráfica sería desde este puntito hasta acá. Esta línea azul que está acá. Acá no, porque los precios como son negativos, no tiene sentido hablar de precios negativos. Y acá tampoco, porque si bien los precios son positivos, las cantidades demandadas son negativas. ¿Qué significa? Voy a demandar menos 10 celulares cuando el precio valga 25. No tiene sentido eso. Bien, dice, haciendo uso de las tablas de valores obtenidas anteriormente en la actividad 4 y observando las gráficas, identifica la ley de formación de cada una de estas funciones con dominio en R. Con dominio en R quiere decir considerando el dominio son todos los reales. Bien, acá me da la ley de formación y yo tengo que identificar de acuerdo a esta ley a cuál gráfica corresponde. Yo he hecho solamente el ejemplo 1 para que se entienda cómo hacer los otros ejercicios que están más abajo. Si ustedes se fijan, en el ejemplo 4 les pedía completar esta tabla. Yo la completé, lo traje acá para que se entendiera cómo hacer la actividad 7. Yo la tabla que completé fue para la función g de x. Fui a la función g de x, que es esta que está acá, en color violeta, y me fijé, cuando x vale 0, recuerden que acá los números que aparecen en la primera columna representan los del eje de las x. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Me fui acá y valía 100, entonces vale 100. Cuando x vale menos 25, que sería por acá, ¿cuánto vale y? 0. Justo acá, entonces completé con 0. Cuando x vale 20, ¿cuánto vale y? Si ustedes se fijan, cuando x vale 20, se va del gráfico. No puedo observar cuánto vale y. Entonces, ¿qué hice yo acá? Ustedes, recuerden que como esta es una recta, la ecuación de una recta, ustedes ya tienen dos puntos, pueden obtener la ecuación de la recta y igual a m por x más b.
dado dos puntos, que sería el punto 0.100 y el punto menos 25.0. Yo obtuve la ecuación de esa recta y por obtenerla, luego reemplacé cuando obtuve la ecuación de la recta, x por 20 y me fijé cuánto me devolvía en y y era 180. Es por eso que ustedes no lo pueden ver, porque continúa el gráfico para arriba, pero en el cuadernillo solamente le aparece cortado a 130 aproximadamente. Bueno, una vez que tengo esto, ¿cómo hice para saber a qué ecuación corresponde esa gráfica con estas tres que me están dando? Una cosa fácil es, como ustedes ya saben, la ecuación de una recta es reemplazar dos puntos en la ecuación de la recta dado dos puntos y fijarse qué ecuación obtienen. Cuando hagan eso le va a quedar esta que está acá. Otra forma, también bastante sencilla, es la siguiente. Si yo considero que es la primera, entonces lo que hago para ver si es cierto que es la primera, reemplazo x donde aparece la x por 0. Entonces me quedaría 4 por 0 más 100. 4 por 0, ¿cuánto es? 0. 0 más 100 da 100. Me fijo si y vale 100 cuando x vale 0. ¿Vale 100? Sí. Entonces ese punto lo satisface. Me voy al segundo a ver si lo satisface. Reemplazo acá x por menos 25. 4 por menos 25, ¿cuánto es? Menos 100. Menos 100 más 100, ¿cuánto es? 0. Cuando x vale menos 25, ¿y vale 0? Sí. Acá en lugar de poner y ha puesto g de x, pero es lo mismo. Y o g de x es lo mismo. En realidad en las funciones nosotros vamos a utilizar esta notación. Pero es sinónimo g de x ahí, a lo que nosotros habíamos visto en la unidad 3. Y por último me voy acá. Cuando x vale 20, 4 por 20, ¿cuánto es? 80. 80 más 100, ¿cuánto da? 180. ¿Y vale 180? ¿O g de x vale 180? Sí. Entonces, esta ecuación que está acá me representa g de x. Porque cuando yo reemplazo los valores que tengo acá en x y hago esta operación, obtengo los valores de y. Eso mismo ustedes lo tienen que hacer con estas. Acá yo le completé, bueno, la de... acá hay un error. La única que está mal es esta cuadrática que están acá, porque cuando completen no le va a quedar esta ley de formación, le va a quedar otra. Hagan esta en tal caso, porque esto yo me estuve fijando y no coincide. Tiene un error el libro. Hagan solamente la de la otra recta que es f de x. Bueno chicos, eso ha sido todo. Al final del video les voy a decir cuáles son las actividades que tienen que ir haciendo. Son bastantes. Si tienen alguna duda, cuando la vayan haciendo, me van diciendo por el grupo de WhatsApp. No hay ningún problema. Bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima clase, chicos.